Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, han visto tarde pasado, porque esa hora he terminado de pasar en limpio, la resolución de un ejercicio en la página en el aula virtual. Sí, profe. Bueno, les voy a explicar la resolución de ese ejercicio. Yo no recuerdo la última clase, había un ejercicio que me he dado cuenta que tenía un error y les he dicho, bueno, lo voy a ver para la próxima clase y no lo he visto. ¿Qué número dentro de los 5 ejercicios que hay en la cartilla del sector económico, qué número de práctico era? Práctico 4. El 4, bien. Lo que yo he resuelto ahora, que faltaba resolver, o sea, pasarles la resolución, era del práctico número 3. Y del 1, si mal no recuerdo, les había dicho, ustedes intenten resolverlo y después planteamos las dudas. Bueno, aquí en el práctico, o sea, es bastante complicadito para resolución, pero es importante que ustedes se ejerciten en el razonamiento, porque además de saber la interpretación, digamos, me interesa que practiquen en el razonamiento de la resolución de los ejercicios, porque bueno, en eso versa, digamos, los exámenes. El práctico número 3, por favor, o sea, traten todos los que estén presentes, que no sé cuántos son. A ver, voy a ver. Ah, re poquitos hay. 36. Bueno, traten de tenerlo con ustedes para que vayamos analizando, digamos, la forma de resolverlo. Ustedes al práctico número 3 tienen como datos el coeficiente de cargo sobre costo, coeficiente capacidad de colocaciones, 65%, coeficiente de liquidez seco, 0,80, coeficiente de liquidez absoluto, 0,35. Tienen también como datos que las ventas a créditos son iguales al 70% de las ventas totales. Otro dato, el 45% de las compras son a plazos y del total de compras a plazo se hallan impaga un 40%. La utilidad bruta operativa es igual a 6.760 pesos. Existencia inicial, 0, no hay. Las deudas a corto plazo es igual a 17.300 y la tasa de interés anual el 72%. Y se pide exponer el estado de resultado hasta la utilidad bruta operativa, nada más. Y luego calcular si existe costo o rentabilidad financiera. Es decir, ahí se lo relaciona con el otro sector, con el financiero. Entonces, lo que yo quisiera que ustedes hagan, que tengan a mano un papel y un lápiz,
al margen de la resolución que la tienen, para que vayan cubriéndolo al estado de resultados. Porque de acuerdo a los datos que ustedes tienen aquí, no tienen información para, en principio, información determinada, o sea, para cubrir o para formular el estado de resultados. Es decir, lo tienen que ir determinando al valor de las ventas, de las compras, de las existencias finales, de las finales, el costo de mercaderías vendidas, la utilidad bruta. No, solamente tienen la utilidad bruta operativa. Ese es el único dato que tienen ustedes del estado de resultados. O sea que si ustedes lo arman ahí, si ven en la resolución que yo les he pasado, he tratado en lo posible de ir haciendo con letra cursiva los resultados que se van obteniendo, ¿sí? Ustedes ahí en el estado de resultados, lo único que tienen marcado con negrita es la utilidad bruta operativa sobre ventas, que es 6.760. El resto de datos, todos los tienen que determinar. ¿De qué manera se van a determinar? Trabajando con el coeficiente de cargo sobre costos. Ustedes saben de que se integra matemáticamente, que es igual a un 67% y matemáticamente se integra con utilidad bruta operativa sobre ventas sobre costo de mercaderías por 100 para expresarlos en términos porcentuales, ¿sí? Ustedes tienen como dato ahí la utilidad bruta. Entonces, si despejan, digamos, la fórmula o el coeficiente de cargo sobre costo, van a tener que la utilidad bruta operativa por 100 dividido en 67, que es el dato que tienen del valor del coeficiente. Eso les da un valor de 10.089. Ese es el costo de mercadería vendida. ¿Qué es lo que han hecho? Han despejado, ¿no es cierto?, los términos de la fórmula, han trabajado con regla de 3 simple y determinan el valor del costo de mercaderías vendidas, que es 10.089. Ese importe lo consignan en el estado de resultados, que ahí está 10.089. Luego, ¿qué otro análisis o de qué otra manera más podemos trabajar con el coeficiente cargo sobre costo? En teoría, habíamos visto que el coeficiente cargo sobre costo nos informaba cuánto en términos porcentuales se agrega al costo para determinar el monto de ventas, ¿sí? O sea que si yo tengo un costo de 10 pesos y le agrego el 10%, voy a tener 110 pesos, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cómo? Sí. Bueno, entonces, si el costo del cargo sobre costo, que es el dato que ustedes tienen, es un 67%, el costo de mercaderías vendidas va a ser el 100%, que ya lo han determinado, y las ventas van a ser el 167%, ¿sí? Costo más el cargo sobre costo. O sea, las ventas van a ser 167. O bien les pongo aquí, el costo de mercadería es igual al 100%, que es 10.089. Las ventas van a ser 167%, X, incógnita, ¿sí? Entonces, despejamos y determinamos el valor de las ventas. Ventas va a ser igual a 167 por
Ahí tienen para hacer la reglita de 3, 167 por 10,089 dividido 100. Eso les da un valor de 16.849. O sea que ahí han determinado otro dato que les hacía falta para formular el estado de resultados. O sea, tienen 16.849 total de ventas. ¿Sí? Según los datos, aquí les dicen, ya vamos a ver por qué y para qué, que las ventas a créditos son igual al 70% de las ventas totales. Nosotros lo que hemos determinado aquí es las ventas totales, 16.849. Las ventas a plazo son el 70%, que es igual a 11.794. ¿Sí? Bien, o sea que hasta el momento nosotros tenemos en el estado de resultados solamente la utilidad bruta operativa, que estaba dado como venta, el costo de mercaderías vendidas, que lo hemos determinado a través del cargo sobre costo, y las ventas, que también la hemos determinado a través del cargo sobre costo, luego de conocer el costo de mercaderías vendidas. ¿Sí? Me falta conocer el monto de las compras, de la mercadería disponible para la venta y de las existencias finales. ¿Cómo determinamos esos datos? Mediante la utilización del coeficiente de capacidad de colocaciones, que lo tienen como dato. Capacidad de colocaciones, 65%. ¿Cómo se integra matemáticamente ese coeficiente? Hemos dicho, costo de mercaderías vendidas dividido en la mercadería disponible para la venta por 100. Si ustedes lo integran, ¿sí?, y despejan, tienen que la mercadería disponible para la venta va a ser igual a 10.089, que es el costo de mercaderías vendidas, por 100 dividido 65, que es el valor del coeficiente. Eso les da 15.521 pesos. Ese es el total de la mercadería disponible para la venta. Lo cubren al estado de resultados, 15.521. Luego, compras. ¿Cómo podemos determinar las compras? Por una simple diferencia entre mercadería disponible para la venta menos la existencia inicial, ¿sí? Si hubiese fletes por compra, bonificaciones por compra, haríamos la suma algebraica y determinamos el valor de las compras, ¿sí? Entonces, 15.521 menos 0, que es la existencia inicial, es igual a 15.521. O sea que el valor de las compras es 15.521 pesos, ¿sí? Luego nos falta determinar el valor de la existencia final. Si nosotros ya hemos llegado hasta esa instancia en el estado de resultados, tenemos dos datos fundamentales ahí, que es el costo, 10.089, y tenemos la mercadería disponible para la venta. Por diferencia, vamos a sacar el valor de las existencias finales, ¿sí?, que es 5.432. Antes de eso, aquí en la resolución, dice compras a plazo, 15.521 por 45%, 6.984. ¿Y eso por qué lo averiguamos? Porque aquí, entre los datos, se les dice que el 45% de las compras son a plazos. Del total de las compras a plazos se hallan impaga un 40%. O sea, compras a plazo, 15.521, que es el 100%, por el 45%, es 6.984. A su vez, me dice que el importe a pagar de esas compras, o
pendientes de pago a la fecha de cierre es equivalente al 40%. Entonces, 6.984 por el 40% nos da 2.794, que es el importe de las compras pendientes de pago a la fecha de cierre. ¿Sí? Bien, o sea que de esa manera lo tienen formulado al estado de resultados. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, profe. ¿está claro? Sí, Bueno, profe. vamos ahora, o sea, ahí ustedes han respondido el primer punto que dice exponer el estado de resultados hasta la utilidad bruta operativa. El segundo punto dice calcular si existe costo o rentabilidad financiera. Nosotros sabemos, por teoría del análisis e interpretación del sector financiero, que hay dos, además de los coeficientes de liquidez, dentro del sector financiero hay dos coeficientes más, que son coeficientes de rotación de cobranzas y de pagos, que normalmente lo tenemos que analizar e interpretar en forma conjunta y comparativa con las políticas de compras adoptadas por la empresa, de compras y de venta y de cuentas a cobrar, digamos, o de los deudores por ventas. Los tenemos que trabajar en forma simultánea para comparar los resultados o sea, vamos a comparar los resultados con las políticas implementadas por la empresa a efectos de definir si la empresa está trabajando acorde a lo preestablecido o si ha producido o no una desviación y si esa desviación está generando un problema de tipo financiero, ¿sí? Eso sabemos nosotros por teoría. Entonces, en función de la información que tenemos, de la poca información que tenemos en este ejercicio, tenemos que llegar a averiguar si existe costo o rentabilidad. Tenemos que integrar el coeficiente de rotación de cobranzas y de rotación de pagos. Rotación de cobranzas, sabemos que es igual a cuentas a cobrar sobre ventas a plazo por 100 o por 360 para expresarlos en días. Rotación de pagos, habíamos dicho que es cuentas a pagar sobre compras a plazo por 360 para expresarlo en días, que nos van a estar informando en un caso cada cuántos días se cobran las cuentas a cobrar y en otro caso cada cuántos días se pagan a los proveedores, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtenemos nosotros la información? Aquí, bueno, yo ya lo he cubierto directamente. Dice rotación de cobranzas igual a 7.785 dividido en 11.794 por 360 nos da un valor de 238 días. Es decir, que cada 238 días se están cobrando las cuentas a cobrar. Pero ¿de dónde sacamos cada uno de estos valores? Las cuentas a cobrar, ¿cómo las determinamos? Nosotros, aquí cuando hemos trabajado con el estado de resultados, sí hemos determinado cuántos son las ventas a plazos, ¿sí? Que hemos dicho que son el 70% del 100%, es 11.794 las ventas a plazo. Pero las cuentas a cobrar, no tenemos la información. La debemos obtener a través del análisis del coeficiente de liquidez seco y el coeficiente de liquidez absoluto, cuyos datos los tenemos aquí. Coeficiente de liquidez seco dice 0,80, el absoluto 0,35. ¿Sí? Yo los he integrado aquí. Sí. Coeficiente de liquidez seco dice caja más créditos dividido en las deudas corrientes 0,80. Si lo resolvemos,
vamos a tener que el valor de caja más crédito, porque como tenemos dos datos, tenemos el resultado del coeficiente y tenemos el total de las deudas corrientes, el importe de caja, del dinero en efectivo en caja, más las cuentas a cobrar, es igual a 0,80 por 17.300, que son las deudas corrientes, les da 13.840, ¿sí? Es la suma de los dos rubros. Luego, coeficiente de liquidez absoluto. Caja, el rubro caja bancos, dividido en las deudas corrientes igual a 35, 0,35. Despejando caja es igual a 0,35 por 17.300, les da 6.055. O sea que el dinero en efectivo con que cuenta la empresa a la fecha de cierre son 6.055. Y previamente habíamos determinado que el efectivo más las cuentas a cobrar era 13.840. Por diferencia, determinamos el monto de las cuentas a cobrar, ¿sí? 13.840 menos 6.055, tenemos el monto de las cuentas a cobrar. Este es un lindo ejercicio para el parcial. Bueno. Profe, preguntita, los 17.300 sobre el cual calcula los coeficientes, ¿qué sería, profe? Deudas corrientes. O sea, según los datos que se les brinda aquí, dice Sí. deudas a corto plazo, 17.300. ¿Qué es lo que sería? O sea, las cuentas a pagar, digamos, ustedes cuando integran el coeficiente de liquidez, ¿sí? Ya sea el completo, el seco o el absoluto, en el denominador tienen las deudas corrientes. Bien. ¿Cuáles son las deudas corrientes? Las deudas comerciales, las deudas financieras, las deudas bancarias, bueno, bancarias o financieras, las deudas previsionales, las deudas impositivas y otras deudas, siempre y cuando sean exigibles dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de cierre de los estados contables. ¿Sí? Bien. Eso significa Perfecto. deudas corrientes o deudas a corto plazo, que dice aquí, deudas a corto plazo. ¿Está? Sí, profe, perfecto. No es gracias. solamente la deuda con proveedores. Ustedes aquí, en el ejercicio, sí determinan cuánto es el monto de las deudas por proveedores. Cuando decimos que el 40% de las compras a plazo se hallan impagos, eso significa que a proveedores le debemos el 40% de las compras. ¿Sí? ¿Está? Sí. Bien. Sí. Entonces, seguimos. Profe, Ajá. ¿me puede volver a explicar la parte de cuentas a cobrar? ¿Cómo lo saca? Lo último sería me he quedado porque se me ha cortado en la parte del coeficiente de liquidez absoluto. Bien. De ahí, Cuentas a cobrar. Usted ha determinado a través del coeficiente de liquidez seco, ¿sí? Ha determinado el total del rubro caja bancos y del rubro créditos. Despejando la fórmula, ¿sí? Y resolviendo, ha determinado que caja bancos más los créditos es igual a 13.840. ¿Sí? y la sigo. Luego, cuando trabaja con el coeficiente de liquidez absoluto, que es rubro cajas dividido en deudas corrientes igual a 0,35, resolviendo esa fórmula, llega a determinar que el monto del rubro caja es 6.055. Entonces, por diferencia,
Si el primer coeficiente me da el total del rubro caja más créditos y el segundo coeficiente me da el total del rubro caja, por diferencia, determino el monto de las cuentas a cobrar. Listo, profe, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, seguimos. O sea que ahí tenemos ya determinado el monto de las cuentas a cobrar, que son 7.785. Por otro lado, habíamos determinado el monto de las ventas a plazo, que eran 11.794. Entonces, estamos en condiciones de resolver o determinar el resultado de la rotación de cobranzas. 7.785 dividido en 11.794 por 360 días promedio es igual a 238 días. Es decir, que las cuentas a cobrar se están cobrando en promedio cada 238 días. Ahora vamos a rotación de pagos. ¿Sí? Rotación de pago, decíamos cuentas a pagar sobre compras a plazos. Vamos a la información que tenemos obtenida en el estado de resultados. Nosotros hemos dicho que el total de compras era 15.521. Según los datos que se les da en el ejercicio, dice que el 40%, el 45% de esas compras son compras a plazos, ¿sí? Y a su vez, que de ese total de compras a plazo hay un 40% impago. O sea, le debemos a los proveedores un 40% de las compras a plazos, ¿sí? Entonces, traducido matemáticamente, tenemos compras a plazo es igual a 15.521, el 100% de las compras, por el 45% nos da un valor de 6.984. Y las cuentas a pagar, esos 6.984 son el equivalente al 40%, que es 2.794. ¿Está? Profe. Bueno, avanzamos. Entonces, ahí tenemos la información para integrar matemáticamente rotación de pagos. 2.794 dividido en 6.984 por 360 días promedio, igual a 144 días. Es decir, que las cuentas a pagar a los proveedores en promedio se están pagando cada 144 días. ¿Sí? Ahí tenemos una información que la tenemos que comparar entre ellas, entre sí mismas, y determinar si hay una diferencia positiva o negativa, es decir, el positivo o negativo va a surgir ¿de qué? De que lo lógico, contablemente y financieramente, es de que las cuentas a cobrar se cobren primero, se cuente con los fondos suficientes y recién se pague a los proveedores. Si tenemos que pagar primero a los proveedores y después cobramos a nuestro cliente, lógicamente que se va a producir un desfasaje financiero. La empresa no va a tener fondos para pagar, ¿sí? Entonces, aquí se da esa situación, porque a los proveedores le tenemos que pagar cada 144 días y nuestras cuentas a cobrar las estamos cobrando cada 238 días. O sea, se da una diferencia negativa. Ajá, ¿qué tal he puesto el resultado yo? Mal el resultado que he sacado. Bueno, ya lo corregimos. O sea, tenemos una diferencia negativa de 94 días. El paso siguiente, de acuerdo a la teoría que
les he explicado y que se supone que ustedes han estudiado, es determinar los segmentos de cobro y de pago, es decir, cada cuántos o cuántas veces en el año se cobra y cuántas veces en el año se paga. ¿Cómo lo obtenemos? Dividiendo los 360 días promedio entre el coeficiente de rotación de cobranzas y entre el coeficiente de rotación de pagos. Y aquí ustedes tienen cobro por segmento. No, ya me estoy adelantando. Cobro por segmento es 360 dividido en 238, dice que cobran una vez, 55 en el año, digamos. 360 dividido en 144 les da igual a 2,5 veces. O sea que se paga más veces que lo que se cobra. Así que imagínense ustedes la situación financiera de esta empresa. Luego tienen que determinar el monto de las cobranzas y el monto de los pagos. El monto de las cobranzas, ¿cómo lo determinábamos en teoría? Yo les decía que ustedes se imaginen mentalmente la T de mayor de la cuenta deudores por ventas, o de documentos a cobrar, o de ambas. Y nosotros sabemos que en esa T de mayor tenemos un saldo al inicio, en el debe, en el haber. En el debe también tenemos montos que significan las ventas a plazos, y en el haber tenemos las cobranzas. Luego, por diferencia, saldo al inicio más los deudores, las ventas a plazo, menos las cobranzas, les da el saldo deudor a la fecha de cierre. ¿Qué información tomamos de esa T de mayor nosotros? El total de cobranzas, que va a surgir de la diferencia entre ventas a plazo menos el saldo deudor, o sea, el monto de las cobranzas. En este caso del ejercicio, ustedes tienen que las ventas a plazo son 16.849. Vayan allá al estado de resultados. No, estoy hablando tontera, que el total de ventas es 16.849. Las ventas a plazos son 11.794. Entonces, el total de ventas a plazo que ustedes tienen, menos el saldo deudor. Ahí no serían menos los créditos, no sería menos 11, sería menos 6.000, menos 7.785. Sí, señor. 16.849, que es el total. No, 11.794, aquí está mal. A ver, hágalo en el cálculo, ya voy a traer una máquina. 11.794, que son las ventas a plazo, menos 7.785. A ver, ya voy a traer para corregir. 4.000 ya es. Vayan corrigiendo ustedes. Entonces, las cobranzas son 11.794
corrijan ahí 11,794 menos 7,785. Eso es igual 11,794 menos 7,785 es igual a 4.009. Ese es el monto de las cobranzas. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, está bien. Bueno. Ahora vamos al monto de los pagos. Las compras a plazos, habíamos dicho que eran 6.984. Y lo que estaba pendiente de pago al cierre era 2.794. Eso está bien. O sea que tenemos 6.984 menos 2.794 es 4.190. Ese es el total de pagos. ¿Sí? Ahora, si vamos a determinar por cada uno de los segmentos cuánto es lo que se cobra y cuánto es lo que se paga. Ahí también tienen que corregir. 4.009 dividido en 1,51. No, profe, pasa que sí estaba bien puesto el resultado. Sí es Está bien puesto el 2.654. resultado. Ese sí ¿Cómo? está bien. Está Ese bien, sí sí. estaba bien puesto Es el que saben resultado. que cuando estoy haciendo, ahí pasándolo en limpio, o sea, sí me acuerdo que del razonamiento, pero cuando se ve que cuando he tipeado he puesto mal. Bueno, 4.009 dividido en 1,51 le da 2.654. Bueno, El de pago, sí, entonces, me parece que está mal, profe. ¿cómo? El de pagos me parece que está mal. El resultado. A mí también me da otro importe. A ver, 1.676 me da a mí. Claro, espere, a mí también. 6.984 menos 2.794 me da 4.190. Eso está bien. Eso dividido en 2,5 o 51 es. No, 2,5. 2,5. Me da 1.676. Exacto, así sí. Sí, profe. 1.676. Bien. O sea que por cada segmento de cobro se está cobrando 2.654 pesos. Y por cada segmento de pago se está pagando 1.676 pesos. ¿Sí? Luego determinamos la diferencia por segmentos y nos da 978 pesos de diferencia. ¿Sí? Bien. Ahora, aquí también hay un error. La diferencia negativa de días, menos 94 por 978 por la tasa de interés que es 72, dividido en 365 por 100, ¿cuánto les da? 181,34. Bueno, Sería 181 con 34. 34. Eso es resultado negativo, porque ustedes tienen dentro de los integrantes de la fórmula un negativo, que es el 94. Ajá. Entonces, el resultado es costo financiero, no rentabilidad.
¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Profe, o sea, una pregunta, buenas tardes. buenas Los tardes. 94 negativos que da de la diferencia entre la rotación de cobranza y rotación de pago, Ujú. tenemos como resultado 238 y 144. ¿Siempre va a ser así negativo? No, no me debe haber escuchado al principio. Es decir, yo les he dicho algo así como que contablemente y financieramente, ¿sí? Lo lógico, lo normal, lo razonable es que las cuentas a cobrar se cobren primero, que se cuente con los fondos suficientes para recién pagar a los proveedores. Es decir, cada 30 días cobro mis cuentas a cobrar, por ejemplo, pero a los proveedores les tendría que pagar cada 25 días o cada 30 días. En ese caso no tendría diferencia, nada más que estoy teniendo mucho riesgo, ¿sí? O sea, eso es lo lógico, lo razonable, financieramente. Contar con los fondos suficientes para luego afrontar las obligaciones. Si se da una situación contraria, que se debe pagar primero y en ese caso, en ese primer caso que le digo, que le planteo, ahí tenemos una diferencia positiva, ¿sí? Cobro primero y pago después. Pero si se da una situación diferente en donde primero debo pagar a los proveedores sin contar con los fondos suficientes porque estoy cobrando en un plazo mayor que el otorgado por los proveedores para que efectúe los pagos, ahí financieramente vamos a tener una diferencia negativa. ¿Entiende? Señorita. Sí, profe. Bueno, por ese motivo es que la diferencia es 94 negativo. Porque estoy pagando a mis proveedores a los 144 días y aún no he cobrado mis cuentas a cobrar. Tengo que esperar 94 días para recién contar con los fondos y yo antes ya los he tenido que desembolsar. Y si esa situación en una empresa se da de una manera permanente, es lógico que no le está produciendo una rentabilidad, ¿sí? Es lógico que se va a endeudar. Porque además de tener que pagarle a los proveedores, usted va a tener que contar con una financiación extra para poder afrontar sus obligaciones. Y toda financiación extra, o sea, implica el pago de intereses. Ya sea que la financiación extra la logre desde los mismos proveedores pidiendo un mayor plazo, los cuales les van a decir, sí, te otorgamos un mayor plazo, pero tienes que pagar un interés. Ustedes han visto cuando van a comprar, y si me paga ya de efectivo, tiene un descuento. Si me paga con tarjeta de créditos a 30, 60 días, o sea, hay un recargo. O sea, me están otorgando un plazo mayor y voy a tener un recargo. Entonces, eso está afectando financieramente. Por eso decimos que lo lógico es de que si la empresa tenga implementadas políticas de ventas a plazo, dentro de los plazos o teniendo presente cuáles son los plazos que le otorgan los proveedores para el pago de sus deudas. ¿Sí? Entonces, volviendo al ejercicio, por ese motivo tenemos un resultado negativo, un desfasaje allá en la determinación de días, de 94 días negativos, y eso genera que esta empresa, ¿no es cierto?, esté produciendo un costo financiero por trabajar de esa manera. O sea que tiene que revertir la forma de trabajar.
Y ahí está, nosotros hemos determinado un problema, establecemos el diagnóstico ¿cuál es? De que la empresa va a tener un mayor endeudamiento, ¿sí? Y la solución del problema que el analista le tiene que sugerir es que modifique, ¿no es cierto?, la forma de cobrar sus créditos para que sean acorde con los plazos que los proveedores le otorgan. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Por supuesto, aquí no tenemos datos de qué rubro es el que explota la empresa, como para hacer un análisis de tipo económico, ¿sí? Solamente tenemos estas cifras del estado de resultado que hemos formulado, pero, aún sin conocer a qué se dedica la empresa y cuáles son los márgenes con los que tiene que trabajar para que logre una rentabilidad económica, aquí ya estoy hablando de una rentabilidad económica, nosotros podemos observar entre los números de que el monto de las compras del ejercicio son 15.521 pesos y el monto de las ventas, ¿sí?, de plazo y a contado son 16.849. ¿Cuánto significa en términos porcentuales? 15.521 dividido en 16.849, tienen, ¿ve? Las compras son un 92% de las ventas. ¿Qué diagnóstico a prima facie podemos establecer ahí? De que hay un exceso de compras, o sea, o que no se han comprado mercaderías en forma adecuada o acorde con el volumen de ventas que está teniendo la empresa. Entonces, eso implica que no ha adoptado una buena política de compras y de ventas. ¿Cuál es la solución ahí? O sea, aumentar las ventas, porque las compras ya las ha efectuado y encima las ha comprado una parte a plazos. O sea que también tiene deuda. ¿Se imagina? Compro mercadería, tengo deuda y no estoy vendiendo. O estoy vendiendo a un margen muy bajo. Si ustedes determinan aquí cuál es el porcentaje de utilidad bruta operativa, a ver, vamos a ver, 6.760 dividido en 16.849, tenemos un 40%. Un margen de utilidad bruta operativa del 40%. Es bajo. Para cualquier rubro es bajo. Solamente si se trata de una empresa industrial podría ser razonable, pero en una empresa de tipo comercial un margen de 40% es bajo porque le falta todavía absorber todos los gastos y costos operativos. Entonces la utilidad neta del ejercicio va a ser mucho menor. O sea, esa es la interpretación que podemos hacer de esto, así sin conocer grandes cosas de la empresa propietaria de estos números. ¿Están? Sí, profe. Bueno. El ejercicio 4 era el del error.
Vamos a ver el ejercicio 5. Y queda el 4 para la próxima clase, porque no he visto. Y no quiero perder tiempo en ponerme a verlo ahora. El 5, ¿qué es lo que dice? ¿Qué datos tienen? Dice, cargo sobre costo 20%. Coeficiente semilíquido paralizado, 20%. Existencia inicial, 24.000 y el monto de compras, 280.000. Se pide exponer el estado de resultados hasta la utilidad bruta operativa sobre ventas. Muy bien. ¿Cómo resolvemos esto? Aquí en la resolución dice, 1. La mercadería disponible para la venta es igual a compras más existencia final. Sí. Y ustedes lo tienen como dato. 280.000 es el monto de compras y la existencia final otro error. Otro error. Existencia final 24.000 y como dato dice existencia inicial 24.000. A ver. Cálculo de la existencia final. Semilíquido paralizado igual al 20%. 304.000 por el 20% dividido. Bueno, no, aquí en el enunciado está mal. A donde dice existencia inicial, pongan existencia final. En los datos está mal. Existencia final, 24.000. Bien. Entonces, la mercadería de esa manera, compra más existencia final es 304.000. El semilíquido paralizado es igual a existencia final sobre mercadería disponible para la venta por 100, 20%. 304.000 por el 20% es 60.800. Cálculo del costo de mercaderías vendidas. Mercadería disponible para la venta menos existencia final. O sea, les da 243.200. El cálculo de la utilidad bruta operativa sobre ventas lo determinan con el cargo sobre costo, con el coeficiente de cargo sobre costo que tienen aquí, que es igual al 20%. Entonces, utilidad bruta operativa por 100 dividido en el costo. $243.200 por 20 dividido 100 les da 48.600 la utilidad bruta. ¿Lo van armando al estado de resultados? No, profe. Luego, esa es la utilidad bruta. Luego, cálculo de ventas. Y bueno, las ventas es igual al costo más la utilidad bruta. O sea, 48.600 más 243.200 es igual a 291.800.
Profe, pero ahí no tendríamos dos valor para la existencia final porque nos da de dato 24.000, que es lo que nos ha hecho corregir, y Ahí. después nos hace calcular uno que En el, lo empieza a trabajar por 60.800. Sí, estoy viendo. en el punto 2, profe, cuando dice Sí, ahí está lo de la mal. existencia final, Ahí parece que está ahí, mal. Ahí hay un error. Esperen que voy a ver. Sí, ahí hay un error. Esperen un cachito. Este es el 5. No, no lo tengo. No, no lo tengo aquí en borrador. Bueno, vamos a trabajar de otra manera. Tenemos nosotros como datos del número Profe, 5. Ajá, disculpe, ahí escucho. cuando saca la mercadería disponible para venta, usted pone que la mercadería disponible para venta es la existencia inicial más compras. Nada más que ahí, en vez de poner existencia inicial, ha puesto existencia final. Existencia final, sí. Ujú. Por eso estoy por ver de razonar de nuevo. y en el punto número 2, profe, cuando usted pone cálculo de la existencia final, no es de la existencia final, es del coeficiente semilíquido paralizado. A ver, Está bien, espera. digamos. No te escucho bien. Nosotros tendremos que Espera que definir voy a el dato revisar de yo. existencia final, si es 24.000, y ahí creo que ya se puede armar. Bueno, espérenme en un cachito que lo voy a revisar porque Ok. así lo aclaramos. Ventas menos costo de mercadería vendida, existencia inicial más las compras, mercadería disponible para la venta menos existencia final me da el costo de mercadería vendida. Bien. Yo no tengo ningún dato en el número 5. Tengo, o sea, como dato, tengo las compras, que son 280.000. Vayan siguiéndome, porque yo estoy entrando a resolver de nuevo para confirmar. Las compras tengo como dato 280.000 pesos. Tengo como dato existencia inicial 24.000 pesos. ¿Sí? Entonces, la mercadería disponible para la venta son 304.000 pesos. Claro. ¿Sí? O sea que está bien. Sí. Allá estaba el error, como me ha dicho la señorita. Sí, en el detalle de la En el punto 1, a donde dice Ujú. existencia final, es existencia inicial. Ahí está. Ese es el error que había. Buah. No, yo no sirvo para... Entonces, en el enunciado, Tu profe, en el compañero quiere decir, él no tiene mucho enunciado internet. habíamos cambiado a existencia final. Estaba bien No, puesto, entonces existencia inicial. existencia inicial es... Si no, la Claro, sí, estaba resolución bien el estaba enunciado. mal. El Ujú. enunciado está bien. Existencia Bien. inicial, 24.000. Está bien. En la Ok. resolución estaba el error. Entonces,
Luego, la existencia final la determinamos mediante la utilización del coeficiente semilíquido paralizado, que es igual a un 20% que lo tienen como dato. O sea, que la existencia final va a ser igual al 20% de 304.000 pesos. ¿Sí? Que es 60.800. Ahí está. Luego, el costo es igual a 304.000 menos 60.800. Eso les da 243.200. Muy bien. Ahora tenemos que determinar la utilidad bruta operativa y las ventas me faltan determinar. Tenemos cargo sobre costo, o sea, con ese coeficiente tenemos que determinar. Y como tenemos el costo, que es 243.000 pesos, 243.200, ese es el 100%. O sea que el costo de mercaderías vendidas 20 más es el 120. 100%, es 243.200. Las ventas, de acuerdo al coeficiente de cargo sobre costo, es 120. Pero no las conocemos. Entonces, ventas es igual a 120 por 243.200 dividido 100. ¿Me van siguiendo? Sí, Sí, profe. profe. 243.200 profe. por 120 dividido en 100. Me da 291.800. Muy bien. Ese es el monto de las ventas. Y luego, ventas menos costo nos da la utilidad bruta operativa de 48.600. Bueno, o sea, vean ustedes cómo lo arman al estado de resultados sin tener ninguna información, más que esa poquitita. O sea, es para razonar y también para perderse, y también para cometer errores. Así que ejercítense. Bueno, ¿qué hora es? Bien. ¿Han visto algo del práctico 1? ¿O no? Bueno, o sea, tenemos resuelto el 2, el 3, el 5. El 4 estaba con error y el 1 no lo tienen resuelto. Bueno, para la próxima clase, resuelvan ustedes el 1 y vean si lo pueden resolver al 4. Yo voy a ver cuál es el error. Ahora nomás me voy a poner a ver cuál es el error del 4. Y nos vemos el próximo martes. Bueno, profe. Perfecto. ¿Estamos? Sí. Chao, profe. Sí. Bueno, y ejercítense. Ok, profe. Bueno. Bueno.